Pero bueno, que no está todo bien, que está todo mal. Ahora vamos a esos datos. Yo lo que estoy proponiendo es esta noche que pensemos qué se quiere discutir en la Argentina y por qué hay indiferencia del otro lado y no se está discutiendo. Vos has hablado, yo la verdad que pienso en vos cuando digo qué hay detrás de esta puja de características políticas con persecución judicial. Digo, ¿qué es lo que hay de fondo? Lo que hay de fondo probablemente sea la distribución del ingreso. Y es muy probable, entre otros elementos, yo no discuto la existencia de otras determinaciones, sí. Pero en el caso de la figura de Cristina, me parece, además de lo que implicó toda su gobierno en términos de recuperación de derechos, el término distributivo es fundamental, como fue fundamental en la caída de Juan Perón. O sea, que el odio está anclado y la sobredeterminación económica funciona para que ese discurso efectivamente se despliegue de la manera que estamos viendo, ¿no? Que ya no respeta ni siquiera los límites de la vida personal. Cristina Fernández de Kirchner toma nota de que existe un contexto donde hay un deterioro de la calidad de vida de muchísimos argentinos y que en función de las medidas que se estaban tomando no había un impacto positivo en eso, digamos, ¿por eso reclama ella un diálogo? Bueno, yo creo que es la principal dirigente política que se dio cuenta de que eso sucedía. La oposición, por supuesto, hizo silencio, no tiene ninguna autoridad moral para hablar de eso, pero fue ella la que señaló ya en 2020, en los inicios de la gestión, que había que alinear salarios, jubilaciones, pensiones, que efectivamente el camino no era adecuado. Lamentablemente en 2021 se enfrentó una elección en medio de un ajuste, se produjo la derrota del Frente de Todos, la pérdida de 4 millones de votos, se autoinfringió la debilidad. Esta famosa relación de fuerza desfavorable fue ¿Cómo una es eso? construcción ¿Se propia. autoinfringió la debilidad? Claro, vos vas a una elección con estas características tan importantes en Argentina como son las de medio mandato, donde entre otras cosas definir la ingeniería parlamentaria, se provoca lo que se provoca cuando tenés salarios, jubilaciones y pensiones tan deprimidas. 4.100.000 electores del Frente de Todos no concurrieron. Eso impacta parlamentariamente de manera desfavorable, sí. Y luego el discurso justificatorio es, bueno, lo que pasa es que no podemos llevar adelante nada porque en el Parlamento tenemos una relación de fuerzas desfavorable. Bueno, pero la construiste vos. O sea, te hubieras dado cuenta antes que eso iba a pasar. Yo creo que eso es lo que hay que cambiar. Y está muy claro, tanto el presidente como el ministro de Economía están muy claros que esa es la circunstancia y que efectivamente lo que señalaba Cristina era lo que estaba sucediendo y que iba a producir los efectos que ella veía iba a producir, que eran electorales también. Ahora estamos viviendo una etapa distinta. Una etapa, bueno, donde la política se ha retirado un poco. ¿Cómo es eso? Y ha aparecido la cuestión jurídica en primer plano, ¿no? No es el tema mío, pero me parece central también porque efectivamente estamos viviendo en democracia, el Estado de Derecho debe ser respetado. Ahora, yo por formación tampoco creo mucho en la ilusión jurídica de la política. Yo creo que la política está anclada, como vos decías, en cuestiones materiales muy concretas. Admito que puede ser una desviación profesional, pero me da la sensación de que Cristina es odiada porque afectó intereses de una manera que no lo toleraron. Mira, el que mejor lo dijo fue Morales Solá. Acá el odio lo instaló el kirchnerismo. Cuando apareció un proyecto que terminó con la hegemonía claro, hay que ver a qué llama el odio, ¿no? Claro. Porque antes dijo, ya en democracia, ¿no? Porque se olvidó la parte dictatorial, que él no tendría que haberse olvidado. Porque tiene motivos para recordarla. Claro. Pero cuando se recuperó la democracia y se la oposición hacía su juego, cumplía su rol, el oficialismo es suyo, y todos iban por la vida más o menos amablemente. Apareció Kirchner, dijo, los 25 años del neoliberalismo se cortan, y ahí apareció el odio, lo que ellos denominan grieta, o sea, apareció un proyecto popular democrático que, como el de Perón inaugural, confrontó con el proyecto hegemónico, en ese momento el neoliberalismo. Mientras eso no pasó, no hubo ni odio ni grieta. Bueno, eso es una idea muy poderosa y tiene un correlato en lo periodístico también, porque cuáles eran los medios que marcaban agenda en aquel momento. Y bueno, uno podía decir La Nación, Clarín, y qué tan distintas eran las agendas.
ninguna distinción, digamos. Ninguna Es decir, distinción. no había más que lo que se proponía desde el punto de vista periodístico. Vos estás marcando que también la discusión en términos de la distribución del ingreso y de otras cuestiones entre un gobierno peronista y uno radical, en gran medida, por lo menos desde el 83 en adelante, era más o menos parecido. Y Julián, hubo 2 renovaciones en el peronismo. Una temprana terminó con Menem, la tardía terminó con De la Rúa. Las 2 trajeron a Cavallo. Claro. O sea, no había Como un grieta. denominador Cavallo. Claro, ¿quién terminó con eso? Bueno, Néstor Carlos Kirchner, el que efectivamente renovó el peronismo. El Deng Xiaoping del peronismo fue Kirchner. Efectivamente lo renovó. Obviamente nadie desconoce la figura de Antonio Cafiero, hubo muchísimos intentos, hubo muchísimos dirigentes muy valiosos. Yo rescato la figura de Cafiero porque se conmemoró hace muy poco el aniversario de Sí. su fallecimiento. Pero el que efectivamente dijo el peronismo tiene un anclaje evidente en lo popular democrático fue Néstor Kirchner y bueno, desplegó el proyecto que profundizó Cristina y eso no se lo perdonan porque Cristina comenzó su gobierno ya con el tema Antonini-Wilson en la tapa de todos los diarios opositores. O sea que efectivamente esto comenzó la prehistoria de la grieta, que bueno, si vamos atrás, comenzó en el 55, pero la prehistoria de la grieta en el kirchnerismo de lo que ellos denominan grieta, en eso lo escuchaba a Nicolás Vilela, un intelectual y militante de Hurlingham, compañero de Damián Celsi, un gran intendente, decir muy pertinentemente, la grieta es un invento de ellos. Ellos denominaron grieta. Bueno, de hecho, Jorge Lanata reconoció que la autoría era de él. Bueno, la grieta expresa eso, un proyecto que confronta con el proyecto dominante. Y en este caso, bueno, el precio parece ser muy alto. Hablamos de números. Números, mirá, en términos socioeconómicos, no es que está todo mal, pero hemos mejorado en casi medio punto la distribución del ingreso. Los trabajadores pasaron de 43,2 a 43,6. O de 43,1 a 43,6 es poco, pero es bastante, dado la tendencia que traíamos. Salarialmente, el Ministerio de Producción ha hecho un gran trabajo. Hay un nuevo portal sobre indicadores productivos, laborales y de ingresos en Argentina. Yo recomiendo a cualquiera, está disponible en internet. El salario promedio en Argentina, tanto por sector como por provincia hoy, es de 132.000 pesos. Una línea de pobreza hoy debe estar en estoy calculando abuelo, pero debe estar cerca de los 113.000, 114.000. O sea, está muy, muy cerquita. Esos salarios eran de junio. Probablemente en junio la línea de pobreza estuviera en 100.000. Bueno, pero estamos en 132. Ningún salario, salvo los de la cúpula, petroleros, que está en 400.000, duplica la línea de pobreza. Y la dispersión salarial. Estoy hablando de salarios formales privados, O sea, en el caso de los promedios es llamativo, privado y público, pero formales. La dispersión es enorme, por eso cuando, viste que se dice, los salarios le ganaron por un punto a la inflación en el mes de X. Sí, ¿cuáles? ¿O cuáles? ¿Dónde tengo que ir a buscarlos? Un promedio salarial de 450.000 pesos y comercio y gastronomía 65.000. Bueno, algún promedio va a surgir de ahí, pero eso no es representativo de lo que efectivamente sucede con la mayoría de los trabajadores. Eso pasa, tenemos los niveles de empleo formales similares, empleo privado, a los del año 2014, cuando éramos 42 millones y monedas de argentinos, y hoy somos 45. O sea que tenemos un problema de generación de empleo privado y además se incorporó el dato de que hay mucho monotributista. Ustedes lo plantearon muy bien en ámbito, el otro día hubo una nota muy interesante sobre ese tema. Y bueno, yo creo que de cara al 2023, si se mejoraran las condiciones socioeconómicas que hicieron que en 2021 se construyera la debilidad... Ahí hay una posibilidad. Sí, y lo que más lo notan son los opositores. Esta desesperación que tienen sobre la figura de Cristina Kirchner se explica porque la potencia electoral de Cristina está muy consolidada. Es más, me acaban de dar datos de provincia. Como encuestador, yo mucho en las encuestas no creo. Pero donde efectivamente tanto Cristina como la gestión de Axel Kicillof se consolidan y mejoran, y la oposición no logra consolidar una figura que no sea la que efectivamente representa Mauricio Macri. O sea, una parte de la desesperación que vemos
aparte la cuestión distributiva, que yo comparto totalmente tu análisis, es el poderío electoral que sigue teniendo Cristina Kirchner. Interesante, Artemio. Te quiero agradecer muchísimo por estar esta noche. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Y nosotros nos despedimos, si le parece bien, nos reencontramos el...